Buen día con todos, este es un nuevo video sobre uno de los resúmenes de las charlas que tenemos todos los días martes. El día de hoy vamos a hablar sobre el bullying. Pero antes de comenzar quiero hacerles recordar, por favor ayúdenos con sus likes, sus suscripciones. Y ya saben, si hay alguna pregunta sobre el tema pueden dejarlo en los comentarios. Yo al cabo de unos días, apenas pueda, voy a estar contestándolos. Vamos a comenzar con el video del día de hoy. Y el tema de hoy es ¿qué es el bullying? El bullying es un fenómeno que suele aparecer en ambientes académicos o como digamos ambientes estudiantiles. Se está estudiando más en lo que es la educación básica aquí en Perú, en otras palabras el colegio, primaria, secundaria, ¿sí? Es donde más se les suele estudiar, aunque hay algunos estudios que indican su aparición también en las universidades y lo que es la educación superior. Ahora, ¿qué es el bullying y por qué es tan importante tenerlo en cuenta? Bullying básicamente consiste no solamente en actos de acoso u hostigamiento, que de todas maneras es violencia, sino que es la forma como se da. Se puede dar hacia una persona o hacia un grupo de personas, en donde un agresor o un grupo de agresores mantienen estas conductas de violencia, de hostigamiento, de acoso, y hay observadores que están en algunos casos facilitando los actos de acoso o por otro lado reforzándolos quizás sin querer, y en otros casos simplemente dejándolos pasar. Entonces vemos que el bullying no es solamente fastidiar a un compañero, sino implica todo un sistema en donde hay un agresor, hay una víctima o víctimas y hay todo un conjunto de personas que están observando, que están en la expectativa, que pueden inclusive facilitar o fomentar estos actos. No lo hacen directamente, quizás ellos no aplican el acoso, no aplican la violencia directamente, pero ya están brindando facilidades. Ahora, este acoso se puede dar de diferentes maneras, porque puede darse de forma verbal, simplemente insultos, comentarios, etiquetas. Puede ser de forma física a través de empujones, golpes, en forma de violencia psicológica, en donde vamos a aislar a las personas, o vamos a de repente esconderle sus cosas, o vamos a comenzar a evitarlo, o vamos a comenzar a humillarlo. También puede ser de índole sexual, hay tocamientos o hay actos como bajar el pantalón, o directamente ya acoso sexual y comentarios sexuales, o inclusive de forma virtual, ¿sí? En donde se da la publicación de fotos, se hacen comentarios, se generan grupos, hay exclusión. Entonces todas estas formas de acoso, violencia pueden aparecer, no necesariamente van a aparecer todas, pero basta con que aparezca una y aparezca el resto del sistema para hablar de bullying. Ahora, ya sabemos que en el bullying hay un agresor o varios, hay una víctima o varias, y hay todo un sistema que permite que esto se establezca. Bien, ya sabemos que el bullying al final es violencia, y esto se puede presentar de muchísimas maneras, y aparte va a tener consecuencias sobre la persona, como cuáles. Por ejemplo, a nivel de la autoimagen, la persona va a comenzar a sentirse obviamente menos, va a comenzarse a sentir diferente, ya sea por las etiquetas, ya sea por el acoso constante, como digamos la afectación de su integridad, el hecho de que haya aislamiento, se va a percibir de forma negativa. Y no solamente eso, sino que vamos a generar inseguridades, y esto va a afectar la forma en cómo la persona socializa. Entonces, al momento de acercarse a grupos o a otras personas, va a tener dudas de si lo está haciendo bien, o se va a sentir torpe, o va a sentir que no encaja en diferentes espacios. Esto obviamente eleva los niveles de angustia, eleva los niveles de ansiedad, de frustración, de tristeza. Entonces ya tenemos ciertas predisposiciones a presentar problemas de salud mental. Entonces, con todo eso creo que es normal que el rendimiento académico disminuya. Creo que queda fundamentado que algunas personas que son víctimas de bullying quieran faltar al colegio, y no es que sea una malcredez, no es que sea flojera, realmente hay un sufrimiento de parte de la persona, porque si estamos viendo de que hay actos repetitivos hacia él, obviamente no se va a sentir bien. Y esas no son todas las consecuencias, sino que estamos normalizando niveles de violencia. Recordemos que no solamente es el agresor y la víctima, hay todo un sistema, hay observadores, en donde inclusive los profesores pueden estar involucrados. ¿Por qué? Porque en el momento de que la persona se acerca y dice me fastidian, y el profesor lo minimiza y no ahonda un poco más, ya está facilitando que se dé, ¿sí? Y esto puede tener varias causas, ¿sí? Ya sea
que la persona misma haya normalizado ciertos niveles de violencia, y eso va a hacer que, claro, minimice lo que el alumno le está diciendo y por lo tanto los niveles de violencia que puede haber ahí se mantengan y en algunos casos inclusive incrementen. Ahora, ¿esto por qué se da? Ya sé que el bullying tiene estas formas, ya sé que hay consecuencias. ¿Qué es lo que hace que aumente o qué es lo que hace que se mantenga el bullying? Vamos a ver diferentes factores. Primero, ¿qué es lo que hace que una persona sea una acosadora, ¿sí? O un agresor? Primero tenemos que tener en cuenta que no hay un perfil exacto que me diga esta persona sí o sí va a ser o es un agresor. Podemos hablar de factores de riesgo, más no de que hay un perfil como tal. Hay características ligadas, sí, baja tolerancia a la frustración, de repente ambientes familiares disfuncionales, quizá hay grupos de pares o amigos que también hacen bullying, que también incurren en violencia. Puede ser que haya una alta necesidad de dominio, de admiración, de poder, y esa sea su forma de conseguirlo. Pero nada de esto es totalmente un predisponente o un predictor de que la persona va a ser un agresor, porque hay más factores que están involucrados y todos van a jugar un papel, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir es que primero, puede haber un niño con una familia disfuncional y no necesariamente es un agresor. Puede ser que tenga amigos que incurren en acosar a otras personas, en ser violentos, pero no necesariamente también va a ser violento. Puede ser que ese niño sea inclusive víctima de violencia, pero no necesariamente es que la va a replicar. Pero tenemos que tomar en cuenta estos antecedentes. Ahora, también vemos la otra parte. Hay un alumno vulnerable. Así como uno de los factores es que haya personas con el perfil de acosador, también es que hayan personas vulnerables, alumnos que tengan algunas diferencias que pueden ser económicas, que pueden ser físicas, que pueden ser étnicas o de género. Las minorías o las personas más, entre comillas, débiles, sí podrían tomar un papel de víctima, pero solamente por tener esta característica no. Hay otro factor más que tenemos que tener en cuenta y es las pautas de interacción entre los amigos o dentro del aula, ¿sí? Por ejemplo, las personas tienen habilidades sociales. Esta persona, que es un alumno vulnerable, llega a, como digamos, tener una relación agradable con los demás, genera empatía con sus compañeros o cierta afinidad con ellos. O por otro lado, los padres logran que sus hijos se integren al ambiente, logran congeniar con los demás compañeros, y esto escala algo más grande. El ambiente, o sea, este es otro factor, ¿sí? El ambiente educativo o el ambiente escolar es más de generar cooperación entre los chicos o más de generar competencia, porque hay estudios en donde indican que un ambiente rígido y competitivo lo que va a generar es, aparte de menor rendimiento de lo que se podría obtener, es que disminuye no solamente la cooperación, sino como digamos, las buenas relaciones dentro del aula. En cambio, un ambiente de cooperación, aparte de tener muchos mejores resultados a nivel académico, educativo, a nivel de notas, lo que va a hacer es que se genere un mejor ambiente de estudios. Entonces las personas sienten un poco más de libertad y se sienten bien, y por lo tanto van a poder aprender en un ambiente mucho más agradable. Entonces esto va a disipar también ciertos factores de riesgo, como es que hay un alumno con un perfil de agresor y que el alumno vulnerable no está expuesto a diversas situaciones. Aparte de esto, sumado a cómo son las interacciones dentro del aula. Son estos factores que se tienen que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque si hay un mal ambiente educativo, aparte no se pudo establecer buenas relaciones sociales o la persona no tiene habilidades sociales, entonces no tiene grupos de apoyo, queda vulnerable ese alumno si es que hay alumnos con perfil de agresor dentro del aula o dentro del colegio. De esta manera ya estamos dando ciertas pautas a qué debemos fomentar si es que queremos disminuir algunos índices de violencia dentro de los colegios. Aquí en Perú tenemos un sistema para reportar los casos de bullying, que es el CICB. Actualmente, a nivel de estadísticas, tenemos muchísimos casos. Desde el 2013 se han registrado, aquí lo tengo, 26.454 casos de violencia física, 19.360 casos de violencia psicológica y 9.434 casos de violencia sexual. Entonces son muchos casos dentro de estos casi 10 años. Y bien, no es solamente que recopilemos estadísticas, sino que hay una ley anti-bullying, que es la ley
29719 que salió en el 2011. Lo que la ley busca es trabajar desde la prevención, ¿sí? Generar sistemas, uno, de vigilancia, de control y de prevención, y generar programas de prevención desde los colegios. Lo otro que busca es notificar ante nuestro Ministerio de Educación o ante el portal CICB los casos de bullying o de violencia que puedan existir. Y no solamente entre alumnos, sino de profesores hacia alumnos y de alumnos hacia profesores. Entonces, con esta ley se ha llevado un registro año por año también de cómo se han dado los casos, y pasa algo bastante curioso. Ha ido en aumento el registro de casos en el portal CICB. Comenzamos con el 2013, en donde solamente se reportaron 57 casos, el programa casi no era utilizado, 607 casos en el año 2014, 771 en el del 2015. Es probable que estén aumentando los casos que se reportan. En el 2016 ya llegamos a los 1117 casos, 2017 1126, 2018 1600, 2019 2444, no, 2244. Entonces vamos viendo que hasta el 2019, un año antes de pandemia, los casos han ido reportándose en aumento. Para el año 2020 y 2021, años de pandemia en donde dentro de Perú ha habido un aislamiento casi total, los casos no han pasado de 120. En el año 2020 112 y en el año 2021 118 casos reportados. Se habló de algo aquí en Perú, que era que quizás después de regresar a clases disminuyan los casos de bullying, pero los casos reportados en lugar de disminuir han aumentado. Porque, ojo, en el año 2019, 2.244 casos. ¿Sí? 2020, 2021 disminuyen porque todo era de forma virtual. Y en el año 2022 se reportan 2.484 casos de violencia. No es que haya realmente una disminución, porque ojo, estos son los casos que se reportan. Es probable que hayan más casos inclusive que no se reportan, porque hay una tendencia aquí en Perú lamentablemente, y es que a veces se intenta que los casos se manejen de forma interna, y de eso hay denuncias ante Indecopi. Entonces, para la actualidad, la forma de manejar esos casos es: se hace una notificación al colegio sobre el caso de violencia, y esto debería quedar registrado en el portal CICB. Una vez queda registrado, el colegio debe tomar medidas para poder intervenir en este caso, y en caso todo se solucione bien, pero y si no, la práctica común es denunciar ante el Indecopi. Entonces ya queda una sanción rigurosa para la institución que no cumple. Pero esto no es tan fácil de manejar, o no es que todo sea bueno. Se registra en el portal, pero el problema, repito, es cómo se va a abordar estos casos de bullying. Porque uno, si que hablamos de programas de intervención, deberían, en primer lugar, o sea, la lógica nos dice, podrían ocuparse los profesores que tienen un contacto directo con los alumnos. Pero los profesores ya están saturados no solamente con la carga académica que es impartir su clase, o las evaluaciones que tienen que hacer, sino los informes que realizan. Entonces están sobresaturados. Esto daría pie a que los psicólogos puedan intervenir de repente en estos casos, generando ellos los programas y que se apliquen en la clase de tutoría o que se apliquen en diferentes espacios. Pero ¿cuántos psicólogos contratados hay a nivel del Perú? Hasta el año 2022 solamente habían un poco más de 700 psicólogos contratados para el área de secundaria y menos de 500 psicólogos para primaria a nivel de Lima, y en la mayoría de provincias no pasa de los 200 psicólogos por nivel educativo. Entonces esto representa un problema porque no hay suficientes psicólogos para abordar esta problemática dentro de los colegios nacionales. Sumado a eso, son pocos los programas estandarizados que hay para la prevención del bullying a nivel nacional, y no hay una normativa que guíe cuál va a ser el proceso exacto para poder intervenir en el caso de la víctima y del agresor. Entonces la lógica nos dice, tiene que intervenir no el colegio directamente para la rehabilitación o la recuperación emocional, sino quizás el Ministerio de Salud, pero eso no está dentro de la normativa, ni tampoco está en la normativa que ejercer violencia, porque esto es lo que se ejerce al final dentro de un colegio, sea sancionado de forma legal para los menores de edad.
Entonces ese es también otro tema, porque dificulta cómo se va a proceder con este alumno que es agresor. No necesariamente se le va a separar del colegio, pero es que así como no se le tipifica como un delito, tampoco se dice qué es lo que va a pasar o cuál va a ser el plan de rehabilitación de esta persona que ejerce bullying. Son algunas observaciones que hay de esta ley anti-bullying. Lo último es que todavía hay casos en donde los colegios no están tomando acción. Siguen las denuncias ante Indecopi y esto es de alguna manera lamentable porque se necesita que haya una reestructuración a nivel legal primero y luego a nivel de los programas que se van a tomar en cuenta, ¿sí? Porque la ley hace que se genere una comisión, hay de alguna manera organismos que se van generando dentro del colegio para que haya un poquito más de control, pero tenemos que evaluar qué tan efectivo es porque no hay bases en donde se pueda utilizar una correcta intervención, porque se puede intentar prevenir, pero también hay casos que ya se están dando y la idea es cómo se va a manejar. Entonces esto es lo que se tiene que tomar en cuenta. Dentro de la charla tocamos algunos puntos, que era ¿qué pasa con las personas con discapacidad que están trabajando? Y la verdad es que hay algunos casos de acoso que se han reportado dentro del trabajo para personas con discapacidad. Y si bien ya no recibe el nombre de bullying, porque ahora sería mobbing, igual es violencia. Y debe haber organismos que estén involucrados en la intervención, que en este caso me imagino yo es el Ministerio de Trabajo. Y claro, debe haber un jefe que es el responsable directo de lo que ocurre dentro de su lugar de trabajo o el lugar o el área que él tiene a cargo. Son personas a las cuales tenemos que recurrir o organismos a los cuales tenemos que dar aviso en caso no se tomen las medidas necesarias. Y bien, hemos hecho una reflexión sobre qué es el bullying y todo este espectro de la violencia y que hay quizás algunas mejoras que hacer, pero lo mejor que nosotros podemos hacer para poder afrontar estas situaciones es no quedarnos callados y avisar. Si yo observo hechos de violencia dentro de mi ambiente educativo, laboral, tengo que dar aviso. Si no estoy siendo cómplice lamentablemente de estos actos de violencia, los estoy permitiendo y quizás no me di cuenta, pero quizás hasta los refuerzo, estoy haciendo que la persona lo siga haciendo, entonces creo que lo mejor es evitar. Si eliminamos la cantidad de observadores y convertimos en personas que avisan o que informan de estos casos, es más que probable que disminuyamos, ¿sí?, los casos de violencia dentro de las escuelas. Entonces, ha sido una buena reflexión me parece, espero que haya sido información valiosa para todos. Hay de hecho varias preguntas que quedan al aire y con gusto voy a contestar en los comentarios. Muy bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Si esta información te es de ayuda, te ha generado preguntas, te ha hecho cuestionarte algunas cosas, te voy a pedir por favor déjanos tu like, suscríbete, dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones y nos estamos viendo en un siguiente video. Sí, muchísimas gracias y nos vemos pronto.